Saludos y bienvenidos de lo alto. Estamos aquí en un contenido que puede ser de gran bendición para ti y para alguien más. Por tanto, comparte. Esto es EMA, con fe, con flow y verdad. EMA, mi gente, bienvenidos a lo que muchos callan, nosotros lo hablamos. Sin filtro, con respeto, a corazón abierto. Con fe, flow y verdad. Suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Somos EMA. Muchachos, bienvenidos. ¿Cuál es el miedo? Activo. Oliver, ¿qué es lo que te pasa? No, fluimos, le damos. ¿Cómo te fue hoy? En nombre del ¿Cómo Padre te y fue del hoy? Espíritu Santo. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, por la gracia de Dios. Nítido. El que va y viene, hay que agradecerle al Señor porque nos cuida en nuestra ida y nuestra salida. 100%. Si comimos, Oliver, tenemos que darle gracias a Dios por eso. Claro. Si, Samuel, lo digo, si nos Sí, quitaron el motor. dígalo. Si nos quitaron el motor. Bueno. También contento. A Job le pasó más. Samuel, Ajá. ¿qué tal fue tu día hoy? Dime. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué tal fue tu día? Cuéntame. Dale. Medio acongojado por una situación, por una situación que me pasó, pero se puede decir que tuve cierta culpabilidad. Y en verdad estoy acongojado. ¿Qué fue? ¿Me metiste la pata, Samuel? Sí, Desafinaste, Samuel. Espérate, que ustedes dicen aquí que con fe, con flow y verdad. Claro. Y la verdad, Samuel, ¿cuál es el miedo? Habla. Vamos a meter al medio. No, pero dilo, porque tú dices tú dices la verdad. Tú dices la verdad, Samuel. Ahorita lo amé que se fajen a ver este video y cuando llegue allá me digan, este fue el que se subió por arriba, por elevado. Lo dije. Me subí, lo siento, lo hice mal, los carros, me metían ahí, dije, vámonos por arriba. Adivina, ñácata, me agarran. Pero nada, error mío, no lo voy a hacer. Con la masa en la mano. Pero por cierto, quiero felicitar a Loamet, porque el del fallo fui yo. Claro, están haciendo su Lo trabajo. hicieron muy bien. Están haciendo su trabajo. Vamos a dar un Están aplauso. trabajando. Que yo no me subo más. No, Esperamos. No me subo más. Esperamos. Ya se te sube. Emma, no te sube más. Emma, por más difícil que esté la situación abajo, no, imposible. ¿Y cómo? Porque me agarré mi motorcito. El motorcito, ñácata. No queremos eso. No queremos eso. De verdad que no. Joana, ya vemos el show. Pero ¿y tú, Joana? ¿Cómo te fue? Todo muy bien, gracias a Dios, realmente. Ha sido una buena semana, dentro de lo que cabe. ¿Ya te volvió la voz, Joana? Sí, un poquito todavía. Lo que no me ha vuelto el color, pero todo está bien. El viene Campori ahora. acabó con ella, el Campori. ¿El Campori? Sí. No, Literal. pero no, gracias a Dios. O ella acabó con el Campori. No, No, cuidado, no. cuidado. Acabó Joana, conmigo. no, claro, suena feo, aguanta. Acabó conmigo. No, en la actividad. Ya. Oliver, pero yo estoy hablando, pensando así como el que no quiere la cosa, Oliver. Oliver, Dale. ¿qué tú haces para ser feliz? ¿Qué tú necesitas para ser feliz? En realidad, yo soy feliz. ¿Tú eres feliz? Amén. Aunque tengo problemas, Ujú. aunque tengo deudas, Sí, aunque a veces las cosas no me salen como yo me las espero, sí. pero soy feliz porque Cristo vive en mí. Gloria a ti, papá Dios. Después de ahí, cuando vienen problemas, yo deposito mi confianza, me refugio en Jehová y la bendición de Jehová caen. O sea, Dios me presenta la solución, cualquiera sea la situación, y fluimos, seguimos avanzando, confiado en el Señor. Gloria a ti, De papá eso, Dios. de eso se trata. Bien. Samuel, ¿qué tú necesitas para ser feliz? Vamos a hablar. Lo primero es buscar de Dios. Correcto. Buscar de Dios. Búscate a Dios. Pero hay que saber que implica mucho en este mundo, donde Dios nos dio este mundo para disfrutarlo, ¿verdad? Sí. Para gozarlo. Sí. Los cristianos lo gozan en bien, Sí. forma. Sí. Yo que no soy tan... Ahí me desacato. Un chin, no mucho. Y hay que tener dinero para eso. ¿Dinero? Dinero. Sí, No. sí, Hay que una tener frase. dinero para hacer... Hace feliz, ¿verdad? Sí. No. Porque tú no me puedes decir a mí que al iniciar el día, Ajá. tú con tu dinero, tu cama, Sí. pillow top, Sí. una almohada que se te acomoda a ti, Ujú. aire acondicionado, ahí que te levanta, Ujú. relax, frequecito, Sí. y Ese con tú... cuarto que se consigue. Con cuarto. Claro. Entonces, tú en un camarote,
que los hierros se le marcan ahí, te llegan ahí en la costilla. No se puede. No. Entonces, Está son, difícil. son bienestares. Los países más felices es porque tienen un buen bienestar. Tienen un buen seguro médico. Ok, ¿Eh? ok. ¿Cómo uno con estas atribulaciones, con este estrés, puede agarrar de que déjame hacer un chequeo de rutina al médico? Imposible. Hay que trabajar. No, hay que Con esa trabajar. fila, Si con uno esa tiene fila salud, de- tiene un buen descansar, que se levanta, Sí. seguro que es feliz. Te falta el aire. Claro. Te falta el aire. Acondicionado, pero Claro, eso ¿cómo lo te compré acuerdas hace así? mucho ya. El airecito. Ay, ese bienestar. Wow. Y Más más con bueno, Dios. así es. Y más con Dios el cristiano. Ahí sí, La chulería, por ahí no levantaste. Entonces, tú me estás diciendo Eso que da hay que felicidad. tener a Dios, después de buscar a Dios, Dios. cuarto. Cuarto y gozarse la vida. Y si no, no. Gozarse la vida a los cristianos en bien. No, está bien. Joana, Y uno que Está se bien, dé ¿no? su Está bien. traguito, una buena Joana. Ah. Ay. ¿cómo Bien, tú yo voy eres a feliz? dar el Ajá. concepto de ChatGPT. Según Ok. ChatGPT, tenemos que enfocarnos en relaciones saludables para ser feliz, practicar la gratitud y cuidar la salud física y mental. También encontrar un buen propósito y hacer actividades que uno disfrute. O sea, un deporte, algo que a ti te guste y así. Eso Ahora, dice ChatGPT. pregúnteme cómo se hace eso aquí. ¿Cómo se hace? Con cuartos. Ah, claro. Si Una no hay- buena relación. Tú puedes ser un cristiano. Definitivamente. Estoy O hablando sea, en que el tú no ámbito. eres- tú no eres feliz sin cuarto. Pero escúcheme, se necesita para Se resolver. necesita dinero, realmente. Ahora, ¿Te dice imaginas por ahí- con una dieta de pan con salami? Uno dice que levantarse rápido para ir a trabajar. No tiene pasaje. ¿Qué No es tiene... lo que tú me dices? ¿Qué es lo que tú me dices? Mira, yo he escuchado Ajá. en base a la felicidad, en relación con el dinero, Sí. que el dinero no te llega a la felicidad, pero te deja una esquina. Ahí Te deja mismo. cerca. A una esquinita. Sí, ahí, te deja cerca. Paso y llegar. Pero lamentablemente el caso, es muy lamentable, que hay muchas personas adineradas que viven en depresión, viven en estrés, o sea, no tienen una buena relación familiar, una buena relación Oliver, sentimental, depresión no da, tienen... Oliver, depresión da que tú ves y no te llega nada, Oliver. No Y que tiene, tú no tienes- escucha, Que no escucha. concilian el sueño, Escucha, Paulino, porque no saben qué van a escucha. comer. Eso, Oliver. Mira. Tú caes en depresión, Yo les Oliver. No mencionaba. concilian el sueño. Escucha, Samuel. Yo les mencionaba anteriormente Ujú, sí. que la bendición que enriquece es la que viene de Jehová. Amén. Gloria O sea, a ti, papá Pero el Dios. que tiene dinero paga a su psicólogo. Entonces, Ay, no Mira, dijo, muchacha. no dijo. Mira, muchacha. Cuidado. Ni depresión, Es el si co- yo tengo mi cuarto. Mira, Joana, mira, Pago Joana. el psicologista y ya. Mira. Sí, sí. El mejor psicólogo, ¿quién es? Papá Dios. Jehová. Gloria a Dios. Dios. Ese no hay que pagarle. no creo. Ese te da una paz, oye, que ningún psicólogo lo da. Sí. Ese te da una paz que no se consigue de ninguna otra forma en el mundo. La paz que el mundo no da, la da Jehová, mano. Claro. Gloria a ti, Jehová papá es que la Dios. da esa. Amén. No, pero ya. Esa no se entiende. No depende, oye. No depende de que tú tengas cuarto o que tú no tengas cuarto. Él te da paz. Gloria a ti, papá No Dios. depende de que tú estés en salud o enfermedad. Él te da paz. ¿Tú me escuchas? Sí. No depende de, Sí. que, de la tormenta o no depende de cualquier situación que tú estés afrontando en tu vida. O sea, la paz Cristo te la puede dar independientemente. Él estaba durmiendo en el barco y Sí. hay una tormenta. ¿Y cómo estaba él? Tranquilo. Paz. Y a ti él te dice, quédate tranquilo que yo peleo por ti. Gloria a ti, Confía. papá Dios. Ah, Pero pero escúchame. mira hoy. Yo no entiendo porque como que Oliver se está cantando y se está llorando. Ajá. Porque Oliver acaba de decir, el dinero Claro. me deja una esquina de la felicidad. Y ahora me está... Él lo dice. Ajá, ajá. También le Dime, quiere Samuel. explicar a la persona No, porque no, da chance a Samuel. también, bien, también fluye, hay fluye. cristianos con dinero porque el dinero y Cristo no son enemigos. No, de Jacob. Pueden- Y no Job, hablamos de Job en Hablamos estos de días. Jacob. Hablamos de joven estos días. De Job, sí. Entonces, Está con Jesús, no es que no te Pero, cuarto. exacto. Entonces, Y era un hombre perfecto, recto, Entonces- temeroso de Dios y apartado del mal. Claro. en el mundo no había uno como él. No había. No había. No había hombre Entonces, como él. ¿qué dice la joven? Bueno, que hay que tener una buena relación, ¿verdad? Claro. Sí. Hay que tener buena salud mental y física. Sí. Ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Sí. ¿Y tú crees que uno se Uno- faja, consigue su billullo aquí, Mm, feliz, ñu, ñu, se ñu. levanta? Ujú, ujú. Porque tú tienes una pretendiente, tú eres Sí. bueno, tú puedes Sí. ser cristiano, ¿verdad? Sí. Tú tienes el menudito. Pregúntale a Oliver. Se le abre la puerta, Paulino. Se le abre la puerta. Pregúntale a Oliver que si él va con dice, mi amor, vamos a orar. ¿Eh? Si no no es con un- Se le abre la puerta. Entonces, cuando tú te levantas, tú ves a los ricos y los que tienen su menudito, los que no deben,
como con esa tranquilidad, Paulino. Y uno rápido, que ven, que se va a hacer de noche, que lleva la comida. Y yo no sudaba. Y ellos Ellos con esa trabajan a las paz, 10. así como con ese, ¿tú me entiendes? Porque no tienen ese estrés, el Entonces- estrés y la ansiedad mata aquí. Entonces se levantan y van a hacen su ejercicio. Estás diciendo lo importante ahora. Tú estás diciendo que todos nosotros somos pobres porque estamos hablando más rápido que yo no sé qué quién. No, Corriendo. yo sí. Perfecto. Yo sí, hoy tengo que cruzar rápido por el callejón. Que si me descuido, chácata. Cuidado, ¿Eh? cuidado. Y si me chácata. Me agarran los amigos, ahorita me agarran los amigos míos. Los tigres. Yo no se puede vivir así. Es un estrés que yo ahora mismo estoy aquí, pero estoy pensando cómo yo voy a cruzar por ese callejón. ¿Y cuánto que tienes que buscar para el motor? ¿Eh? ¿Cuánto que tienes que buscar para el motor? Señores, no se suban por elevado. Mire, 1,669 de la multa. Una charla 600. Sí. Los pasajes, porque yo no sé cómo es que ellos ubican los canódromos. Buscan este terreno. Es complicado, El difícil. manejo. Para que dejen los motores. Vamos ahí. O fresco. A la Victoria y para la Independencia. Ah, Qué ok. carril santo complicado, padre. complicado. Ay, santo padre. Donde yo vivo, ¿entiendes? Pero nada, fui yo el culpable. Gracias a Dios que lo acepta. Sí, Entonces, sigamos con Samuel, esto, porque eso es lo que... Entonces, tú estás a pie, Samuel. Estoy a pie. Ahora, dime tú, si eso son situaciones que se evitan. Tú montado en tu carro, tú nunca viste de que un Mercedes, un buen carro, de que lo medio golpeando. Papá, párese ahí, vamos a hablar. No, cuidado. Lo hacen. No, imposible, no mata el carro. ¿Y si ese carro de... ¿Tú me entiendes? No, bueno. Son Oliver. situaciones que aquí te dan ese bienestar. No, que no. te brinda esa felicidad. Entonces, en resumida cuenta, el dinero te deja una esquina de la Por felicidad. una esquinita. Ahí mismo. Ay. Está bien, ya, un poquito más serio. Oliver, tú tienes un invitado especial. Claro, Dale. claro. En base a la felicidad, eso es mental. Y perdóname, tú vas a preguntarle al que sabe. Claro. Porque el que sabe, adiós. Sí. Dale, Oliver, dale. La felicidad es mental. Eso está ahí en la mente. Pero si tú tienes la mente vuelta a un desastre, Estrés, ansiedad. tienes que buscar una gente que te ¿Qué vamos a comer acomode. mañana? O sea, que ponga en orden tu cabeza, ¿tú entiendes? Claro. Por lo tanto, tenemos aquí una persona invitada, una persona psicóloga con 10 años de experiencia, que viene a explicarnos en qué se basa la felicidad y algo más. Dale, Reinaldo. Muy bien. Un aplauso para nuestro invitado, Reinaldo. Bienvenido, Reinaldo. Gracias. De verdad que me han contagiado con el tema de la felicidad. Y realmente ustedes se han preguntado, ¿qué hace un psicólogo para ser feliz? Realmente. Güey, los psicólogos Es una quedan pregunta locos. profunda. Güey, Tiene sentido. los psicólogos quedan locos, yo he escuchado. Sí. Tienen que desahogarse. Psicólogos para Di- desahogarse. Dice una amiga mía Cuarto, me imagino. que no es fácil armarle el muñeco a otro. Sí. Cuando una persona viene con una vida desordenada donde uno, y entonces uno tiene que trabajar con esquemas de pensamiento, patrones de conducta, Sí. y esto no es fácil. Entonces el psicólogo tiene que tener, voy a decir, su aparte, y entonces ahí es que surge la pregunta, ¿qué hace un psicólogo para ser feliz? Buenísimo. Bueno, Cierto. realmente yo tengo que hablar desde el punto de vista de mi experiencia como profesional de la salud mental. Claro. Hay dos terapias que yo encuentro en la palabra de Dios que me han ayudado bastante. Correcto. Ah, porque usted, aparte de ser psicólogo, es cristiano. No, por la gracia de Dios. Aleluya. O sea que tú lo invitas y tú no sabes que él también es cristiano. Ah, No, No, para que el yo público para que tú sabe. sepas. El público no sabe. Yo no sé, Paulino. Acláreme. Dele, rey. Muy bien, entonces tengo ese privilegio que quizás muchos psicólogos no tienen. Correcto. Y es de tener, de ser cristiano. Entonces, desde mi experiencia como psicólogo, algo que yo practico es la benevolencia. Por ejemplo, vamos a encontrar que en la Biblia, el lenguaje del cielo, cuando nosotros vemos la manera en que el cielo se maneja, el lenguaje es la bondad, es dar. sí. Por ejemplo, vamos a encontrar que en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, el cielo da. Y entonces el apóstol Pablo también nos aconseja a nosotros, dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, a veces uno dice, pero ¿y si yo no tengo que dar? Siempre se puede dar, siempre se puede colaborar. Es cierto. De hecho, Un consejo. hasta un buen consejo, una sonrisa, un buen abrazo. Yo con un abrazo he cambiado Vidas, sentimientos y situaciones que es muy importante que nosotros, ahora, ¿cómo nos llenamos?
porque en la vida nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, la fuente mía de felicidad es Dios. Correcto. Desde luego. La otra terapia que practico es de la gratitud. Esa me funciona de maravilla. ¿Cómo de gratitud? Bueno, a todos los seres humanos nos llegan pensamientos negativos. Por ejemplo, cuando viene por ejemplo, que tú estabas hablando sobre el dinero, que si no hay dinero Día a día, trae el estrés, preocupación. la ansiedad, acaban con uno. El estrés, la ansiedad. Sí. Y entonces cuando me llegan esos tipos de pensamientos que me quieren llevar como a la depresión o a un sentimiento de ansiedad, yo comienzo a darle gracias a Dios por las cosas buenas que ya Dios ha hecho por mí. Amén. Exacto. Por ejemplo, yo me acuerdo, digo, bueno, Dios me cuidó en aquel tiempo, me libró de un accidente. Sí. O voy a decir, wow, pero a pesar de las vicisitudes que yo he pasado, por ejemplo, que me crié en un hogar disfuncional, donde sin la presencia del padre, de mi papá, Sí. digo, pero wow, yo soy un hombre, la verdad que Dios me ha hecho feliz. Exacto. Porque Correcto. me ha librado de ansiedad, me ha librado de temores y de tantas cosas De una negativas. madre, gente que se han criado ¿Sabes así. dónde llegan los niños, por ejemplo, los jóvenes que no tienen a su papá? Terminan refugiándose en el alcohol, Sí. la juca y todas esas cosas. Y sin embargo, el Dios del cielo ha sido mi sostén. Que Amén. de hecho, vamos a hablar de sostén de personas en duelo, que para eso fue invitado. Sí. Claro que Entonces, sí, claro que sí. Reinaldo, ahora que tú mencionas y hablas acerca de la generosidad o la benevolencia, o sea, el soltar, el dar, el compartir de lo que uno tiene. Cabe resaltar también que uno no debe esperar que te estés sobrando, o sea, que tú estés desbordado de bienes o de dinero o de bendiciones para dar de lo que te sobra, sino aún de eso que tú necesitas, de eso que tú tienes para algo en específico particular, Dar. hay que hacer un sacrificio. Así como Jesús, Dios sacrificó el cielo, sacrificó su vida para que tengamos salvación y tengamos vida eterna, lo dio todo por ti. Ahora, aunque hay una famosa frase que conocemos donde dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, pero Exacto. siempre hay que dar testimonio de la experiencia que uno ha vivido en base a la generosidad, claro está. Y de lo que uno ha sentido, en ese sentido de la felicidad. Por ejemplo, en una ocasión, conociendo la situación de Venezuela, que anteriormente estaba peor, muchas personas estaban saliendo y buscando cómo salir y no había ni alimentos, o sea, no había forma. fuerte. El dinero no rinde allá, o sea, no sirve prácticamente. Bueno, Dios que tenga Inflación. misericordia. Entonces, una persona, una mujer me contactó de allá, no sé de qué forma, consiguió mi número y me escribe por WhatsApp, una señora que tiene como 2 hijos, el esposo se fue lejos y ella estaba sola ahí, sin trabajo y tenía una situación donde no tenía que dar de comer a sus niños, pero tampoco tenía medicina porque también estaban enfermos los niños. Sí. Entonces me pidió que le ayudara con algo. En realidad, yo no tenía. O lo que tenía, lo tenía para algo en específico particular. Ok. O sea que para yo poder ayudarla tuve que desprenderme, tuve que hacer un sacrificio, tuve que tomar de lo que yo necesitaba para mi uso personal y compartirle. O sea, hice un sacrificio. Luego de que ella recibió ese dinero, ella me contó que pudo comprar alimentos y pudo comprar medicina para su hijo y al yo escuchar eso sentí como una gran satisfacción. Amén. O sea que eso se siente con la experiencia. Por más que yo te lo explique, puede hacer que tú no lo entiendas. Amén. Claro. Sí, sí. Sí, Amén. Reinaldo. Sí, Desde diga. el inicio, cuando practicamos, vamos a decir, este principio de la benevolencia, Sí. al principio no vamos a sentir, vamos a decir, los beneficios que trae en sí el saber dar, porque también hay que saber dar. Ese es otro tema que debemos de puntualizar. Pero realmente cuando el hecho de dar, en ese momento, cuando tú la practicas, tú te vas a sentir bien. Ahora, no lo hacemos para sentirnos bien. Ya de luego, cuando nos acostumbramos, después nosotros lo vamos a hacer de una manera natural, que ni cuenta nos vamos a dar de que estamos dando. Correcto. Y quizá por eso es que la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿verdad que sí? Exacto. Pero en sí funciona, lo digo desde mi experiencia, y sé que muchas personas
que me están escuchando, hay personas aún que no son cristianas y practican este principio, y esto le hace ser ser personas, una persona Correcto. más feliz en ese caso. Yo no quiero llevarle la contraria a ninguno principalmente a Oliver y a usted, licenciado Reinaldo. Pero si supongamos, yo tengo mi familia y yo soy el único que trabajo en mi familia, y yo tengo 2 hermanos más pequeños, tengo mi madre que no trabaja y mi padre tampoco, que no trabaja, que es inválido, anyway, cualquier circunstancia. situación. Y yo soy el único que trabajo y vivimos alquilados en una casa y hay que buscar los chelitos para los muchachos para la escuela. Yo entiendo de que yo no puedo dar. Yo tengo que primero resolver yo mi problema, y después que yo esté arriba, entonces yo tirar una soguita para que puedan ir sacándolo uno a uno. Al ¿Qué usted pasillo. cree de eso? Hay un tipo de dar que es sano. Sí. Y ese tipo de dar que es sano, bueno, hay un tipo de dar que no es saludable. Por ejemplo, si tú le das a una persona para que tome alcohol o lo utilice para consumir algún tipo de sustancia que no le hace bien, Claro. ese tipo de dar no es bueno. Correcto. Ahora, el dar favorable o saludable, voy a utilizar la Sí. palabra, tenemos que enfocarlo en el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que dan y se despojan ellos. Es como yo, voy a decir, me quito el pan de la boca, el pan que tengo para Sí, darle a sí. mi hijo, se lo quito y se lo doy al otro, pero estoy dejando a mi hijo sin... no, sin- Una situación Y eso difícil. pasa Exacto. mucho, realmente. Entonces, lo saludable es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, hay un pan, vamos a comer. Pero la todos palabra del dice pan. claro, dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te Eso es lo amas, que estoy Claro, tratando de sí. si tú explicar. no te amas, tú no le puedes dar, tú no le puedes puedes amar al darle prójimo. amor al prójimo, pienso Sí, yo. sí, lo que pasa es que en psicología hay ciertas anormalidades. Por ejemplo, vamos a encontrar un problema de codependencia. Sí. Hay personas también que no le importa sufrir con hacer sentir bien a la otra persona. Y ya Correcto. ese es un problema psicológico Claro. per se, de base, que hay que trabajar. ¿Entiendes? Correcto. Pero sí debemos de practicar la Entonces, en benevolencia. conclusión, Listen, perdón que vuelva otra vez el punto. Si yo, en mi familia no hay nadie, y yo comienzo, entonces gano 10,000 pesos, y yo tengo que pagar 5,000 de casa, tengo que buscar la comida para los muchachitos, para mis hermanitos, y tengo que cosas, yo tengo que seguir dándole ahí, y seguir en el mismo ciclo vicioso. ¿Cómo yo puedo salir de ese ciclo vicioso entonces? No sé si me doy a entender, porque me están diciendo que dé. Hay que ahorrar. Exacto. Pienso yo, me están diciendo que dé, que la mejor forma es dar. Entonces, si yo Exacto. tengo una situación difícil en mi entorno, yo pienso que yo tengo que quitarme de ese grupo, no quitarme, sino dejar de darle a esa gente para yo poder entonces subir yo. Es como que estamos en un hoyo. Ok, Sí. ok. Es como que estamos en un hoyo y no podemos subir ninguno. No se tiene que Ok. salir. Entonces tiene que salir Sí. alguien para arriba para que tiene una soga para abajo Sí. para poder salvar a los demás. Eso es Claro. lo que me refiero, Sí, sí. licenciado. Voy allí. Sí, Hay sí. personas que, por ejemplo, tú le puedes dar todo el dinero que le dé y la persona va a seguir en la misma situación. Eso es correcto. Porque es un asunto de problema, vamos a decir, de la psiqui. Mental. Sí. Es un problema que hay que trabajar de organización. Y entonces, si tú, por ejemplo, te enfocas en Sí. sacar a muchas personas que están en el hoyo, y esas personas que están en el hoyo no están interesadas en salir, Sí. entonces está de más, porque hay un texto en la Biblia que dice que no le echemos perlas ¿a qué? A los cerdos. A los cerdos. Entonces quiere decir este principio, aunque suena duro, quiere decir que nosotros debemos de saber a dónde ponemos Claro. el tesoro, dónde invertimos. Ahora sí, Sí, ahora sí lo estoy entonces, ¿a quién le entendiendo. damos? Sí, a quién le damos debemos de saber, porque hay personas que, voy a decir, tú estás ahorrando, tú estudias, te preparas, trabajas, Sí. para tú darle un buen sostén a tu familia, y de repente tiene primos, que sé Sí. que te refieres a eso, tíos, sí, hermano. que se la pasaron tomando alcohol, fumando, o Exactamente. viviendo una vida vaga, Exacto. Ahora hay o que no le cuidarlo. gusta trabajar, y ahora tú tienes que despojarte tú para auxiliar a esa persona. Exacto. Lo ideal es que esa persona llevarla a que se trabajen, porque Ok. yo le voy a decir algo, hay personas sí muy sinceras que están en la profundidad y es porque no han tenido una ayuda. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto, Vienen de muy correcto, abajo, hay correcto. problemas emocionales. Por ejemplo, el mismo caso cuando un niño no está sin sus padres. Sí. Esas personas necesitan ayuda, pero hay otras personas
que sí han tenido la ayuda y no quieren salir de allí. ¿Me entienden? Correcto. Es muy importante esa pregunta que me hace porque hay que saber dar. Ahí es donde te la... Ahora sí, ahora lo yo opino entiendo. que hay que saber sí, yo- a quiénes le damos en específico. Y aparte de eso, hay que saber que hay que ayudar al que se deja ayudar. Así Si usted no Amén. se dejó ayudar, Amén. no podemos ayudarnos porque Amén. yo necesito que me ayuden también. Entonces, yo no me voy a pasar la vida entera ayudando a una gente que no se deja De ayudar. eso se Amén. trata. Amén. Sí, entonces, está muy bueno el tema de la felicidad y del dar, la generosidad, ¿verdad? Sí, pero hay que hay to- un tema, hay Exactamente. un tema en Ujú. especial Ujú. que queremos que nuestro invitado especial, Reinaldo Delgado, psicólogo, pueda darnos a entender desde el punto de vista espiritual como también desde el punto de vista psicológico. Y es que, mira, Reinaldo, sucede que en este tiempo hay unas cuantas personas, entre los cuales también tengo amigos, que han sufrido ciertas pérdidas, pérdidas económicas, en especial pérdidas familiares. Tengo una amiga mía que perdió a su mamá y al mismo tiempo a su tía. Fuerte. O sea, y están afrontando un duelo. Hay otras personas que quizá han perdido, Más qué sé yo, el negocio, perdieron el trabajo o algún otro tipo de También, pérdida. Oliver, han perdido una relación porque Claro. también hay, Sí. eso también hay Claro. duelo. ¿Cuántos Vamos tipos de a- duelo que hay? vamos a eso. Exactamente. ¿Cuántos ¿Cuántos? tipos de duelo que hay? Ok. Exacto. Sí. Es una buena pregunta. ¿Cuántos tipos? Ok. Antes de sí. Pero vamos a partir desde lo simple, para que Sí. algunas personas Sí. nos puedan entender. Vamos Sí. a llegar a los tipos de duelo y vamos a hablar de los tipos de pérdidas, que son dos cosas diferentes. Ok. Ok. Por ejemplo, ¿qué es el duelo? Sí. Entendemos el duelo como ese proceso de sufrimiento, de perplejidad que pasa una persona debido a una pérdida. Ahora, ¿qué debemos aquí puntualizar bien? Es que hay personas que entienden que pérdida, que solamente una persona supera el duelo cuando pierde un ser querido. Y esa Exactamente. no es la realidad. Pérdida, un duelo es cuando una persona considera en sí que ha perdido algo o a alguien, en este caso un ser querido o cosas. Entonces, partiendo de allí, vamos a encontrar, tenemos que analizar qué tipos de pérdidas nos llevan a un duelo. Entonces, hay pérdida de desequilibrio existencial. Sí. Sí. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, Sí. la pérdida, bueno, y de hecho voy a hacer un preámbulo. Sí. El caso que acabamos de ver, de la tragedia, el caso Correcto. Jessep, Sí. allí se juntan todos los tipos de pérdidas que podemos tener. Y entonces muchas personas sí se enfocan en las pérdidas humanas, que es la pérdida total. La más dolorosa. Sí, pero y entonces al no entender que hay otros tipos de pérdidas, no van a comprender el tipo de duelo por el que está pasando una persona. Y vamos a entrar en ese tema. sentido. Sí. Por ejemplo, la pérdida de desequilibrio existencial está por una enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con un cáncer, esta persona entonces tiene en sí un tipo de pérdida donde tiene que hacer un duelo porque ha sido diagnosticada con un cáncer. Estoy hablando ya de un cáncer fulminal. Exacto. Sí. Ya Le donde queda el poco médico le tiempo dijo, de vida y sí, donde el médico le dijo ya no vas a vivir. no me Ahora, esa persona tiene en sí ella, la que está pasando, la que tiene es el cáncer, Sí. está pasando por un proceso de duelo, pero también tienen que hacer duelo sus familiares. Entonces, le duele no es lo mismo el duelo que está pasando en la persona que tiene el diagnóstico al duelo que está pasando sus familiares. Sí, La sí. tragedia. Para acompañar, cuando se va a dar un buen acompañamiento, durante el duelo a la persona del familiar que está pasando por Sí. la complejidad, ese es otro tipo de tratamiento que se llama acompañamiento a personas moribundas, que eso tiene sus etapas y la podemos hablar en otra oportunidad. Ok. Exacto. Pero aquí el duelo que pasa una persona, por ejemplo, cuando estoy hablando de la enfermedad, esa persona tiene que pasar por un tipo, está pasando por un duelo, y los duelos, cabe recalcar, que tienen sus etapas. Hay 9 etapas
por la que pasa una persona que está en duelo. Son muchas. etapas. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué es importante conocer las etapas? Bueno, a medida que yo conozco las etapas por las que está pasando una persona, vamos a decir que perdió a alguien, voy a saber cómo actuar, cómo conducirme delante de esa persona. Ok. Y saben que a nosotros, a la mayoría, no se nos ha educado de cómo sostener, de cómo acompañar a las personas moribundas, número uno, Realmente. y cómo superar el duelo. Sí. Y el duelo, si no se supera, se convierte en un laberinto sin salida Estanca. que conlleva a otras enfermedades psicológicas. Por eso es importante puntualizar esto de conocer sobre el duelo. Y desde aquí, desde EMA, sería, voy a decir, oportuno hacerle una propuesta Sí. al Ministerio de Educación que incluya en el currículum una asignatura de cómo superar el duelo. De verdad que Porque sí. el tema del duelo es muy profundo y a nadie se nos... Y es normal. Y es Pasa normal. todo el tiempo. Es A cierto. todos se Siempre, nos muere es cierto. alguien. A Es cierto. todos se nos muere alguien en un momento. Entonces, y pasamos por esa exacto. etapa. Eso es así. Entonces aquí desde EMA estamos haciéndole esa propuesta Llamado. formal, ese Excelente, llamado a excelente. que dentro del currículum incluya, y sería interesante porque a raíz de esta tragedia que pasó, que nos ha dejado sumergido en tanto dolor, Sí. sería interesante que a partir de ahora se incluya ese tipo de asignatura. Realmente. Que es muy profundo y sé que va a ayudar. Muy bien. Entonces, en este proceso que debemos de conocer las etapas del duelo, en ese proceso, entonces debemos tomar en cuenta que un duelo puede durar, dependiendo de la persona y del tipo de pérdida, puede durar hasta de 6 a 2 años Wow. para superar De el 2 a duelo. 6 años. Sí, no, de 2 meses, De 2 Ah, meses. ok. a de seis. 2 meses a A 6 2 años. años. A A 2 dos años. años. Sí, licenciado, en esa misma dirección yo quería preguntarle, hay personas que yo he visto que le dicen que no, deja de estar llorando ya, muchachos, ya eso pasó, deja Vámonos por una- vamos arriba. vamos a fiestar, Eso es lo que quería vamos. preguntar. ¿Es correcto ese proceso en esa parte que usted está diciendo, como usted está diciendo que dura de 2 meses? Repítame otra vez. Sí, dos sí, años. de 2 meses Ajá. a 2 años. A 2 años. Para que la persona comience Ok, a yo veo sanar. que en 2 semanas están diciendo, levántate, deja de estar llorando, muchachos, vamos. Eso está bien, eso está correcto. ¿Qué Disfruta es lo, tu vida. lo recomendable para esa parte? De hecho, esas palabras ya en sí están mal empleadas. Ok. En ninguna etapa del duelo usted puede utilizar esa palabra. Ok. Porque fijaos que no hablé del duelo, no hablé de consejería, sino que hablé de sostén y acompañamiento. Sí, correcto. Cuando se trata del duelo es más de acompañar y de sostener a las De personas. dar consejos. Al final voy a dar algunas claves que debe de tener una persona para dar un buen Excelente. Por favor, acompañamiento. para que Excelente. se orienten. Pero en sí, ¿por qué no se pueden utilizar esas palabras? Sí. Por ejemplo, vuelvo y puntualizo, el duelo tiene sus etapas. Sí. Por ejemplo, la primera etapa es la etapa del shock. En la etapa del shock, bueno, ¿no han notado ustedes que el dueño de la discoteca Jet Set tardó un tiempo para hablar, para Pero salir al bastante público? tiempo, casi Realmente. 2 semanas, 3 semanas. Y Claro. muchas personas pudieron interpretar eso como falta de apatía, Sí. pero en sí el duelo, en la primera etapa, que es la etapa del shock, después viene la etapa de negación y sucesivamente vienen las demás etapas. La persona está en un shock. O sea, No entiende cuando nada. tiene una pérdida, la persona no es posible. ¿Qué es lo que De acaba hecho, de pasar? ustedes vieron que David Ortiz dice, bueno, no se esperaba que en un lugar como ese Pasara. sucedieran esas cosas. Sí, la correcto, gente, sí. entra en un shock. ¿Cómo puede ser? Sí, Esa es la y- pregunta. ¿y cómo puede ser? Hace una hora antes yo te estaba saludando, estaban hablando feliz, Exacto. lleno de Sí, vida. sí. Y de repente, es fuerte. Hace menos de una hora, en minutos, yo tenía un video y yo te vi en un video Sí. y de repente Sí. ya. Qué chulo, Sí. qué Y, envidia, yo y a quería los 2 estar ahí. minutos anuncian que se cayó y tú te quedas. Exactamente. No se asimila. Exactamente. Realmente. Exacto. No se asimila. Sí, Entonces, entonces ahí llega el shock, como dice Reinaldo. Y la después negación. llega la negación. Eso Vamos a es seguir mentira. viendo cuáles son entonces las miren, demás dentro de la etapas. etapa del shock también está la etapa del descaimiento. La persona
por ejemplo, cuando recibe esta noticia que le impacta, suele en psicología, más bien en neurociencia, trabajamos con lo que son los neurotransmisores, que son los que producen las serotonina. La serotonina, cuando tú tienes un nivel alto de serotonina, tú eres una persona feliz. Energética. Sí, pero cuando hay un nivel muy bajo, entonces tristeza, Sí. depresión. Sí. Entonces, este tipo de situación que provoca un shock en la persona hace que se produzca menos serotonina y entonces hay un descaimiento. Y Correcto. la persona no tiene deseo de comer, de hacer nada, porque está en esa etapa. Entonces, muchas personas, y cuando dice que anímate, Sí, sí. y es un error. Hay que dejar que la persona Que viva su proceso. etapa. Claro. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Bueno, Ujú. estar ahí con él, acompañarle o con ella y darle un abrazo. No hay ni siquiera que decir nada. Simplemente estar ahí. Porque la persona sabe que tú estás ahí porque tú le entiendes, le quieres, le acompañas y está ahí. O sea, no hay ni siquiera que articular palabras Correcto. en este proceso. O sea, Sí. Perdón, Rey, antes que tú pases lo siguiente, Sí. si yo, bueno, tú vas a decir tic, yo creo que tú vas a, pero ya que tú estás tocando eso mismo, yo quiero llegarlo ahí a esa dirección. Si alguien, yo voy ante una persona y digo, ay, te acompaño en tus sentimientos, y a mí, yo no he perdido un padre. Yo creo como que está bien. Tú quizás vas a decir un tic, pero yo creo como que Está está, de más. está como que de Hipocresía, más, como que está desubicado el comentario. Yo a veces cuando voy ante una persona así que fallece, yo voy simplemente como usted dice, Reina, y le doy un abrazo. Exacto. Y lo abrazo y me quedo con él, sé que llorar, me quedo ahí, pero no puedo decirle, ay, lamento tu pérdida, te acompaño en tus sentimientos o entiendo tus sentimientos, Exacto. porque no puedo entenderlo porque yo no he vivido eso. Sí. No sé si... Sí, ese es un buen gesto de tu parte. Siempre, como ya lo he dicho antes, es acompañar, estar allí. Correcto. El hecho de decirle te acompaño tus sentimientos, o sea, tú no sabes la profundidad ni la magnitud. Aunque tú las hayas vivido, fue en otro tiempo, en otro Sí, momento, ¿me sí. entiendes? Pero ahora es el momento del dolor de esa persona. Sí. Y entonces, a veces, cuando tratamos y motivamos a la persona, como por ejemplo, para que no llore, Sí. para reconfortarla, lo que estamos haciendo es un daño. Porque estamos llenando a la persona de una valentía antes de reconocer Sí, que el suceso ha pasado. exacto. O sea, sí. Bien. Entonces, la etapa de la negación, la persona dice, bueno, yo realmente no, esto no pudo ser posible. No lo ¿cómo? acepto, no lo entiendo, no puede entiendo ser. esto no me pudo haber Sí. pasado a esa persona, Sí. no me pudo haber pasado a mí. Exacto. Entonces, en esa etapa de negación... No me lo esperaba. Exacto. Palabras. Es una etapa. Hay que entenderla como una etapa Correcto. que va a pasar. Correcto. En un momento va a pasar. ¿Qué se requiere, por ejemplo, en ese momento de la etapa de negación? La persona necesita ver el cuerpo. No sé si ustedes notaron que ahora con lo de la tragedia, permitan que, Sí. que vaya mucho al tema, a las personas, debido a la situación que no se le podía entregar el cadáver de una vez, Sí. por la las autopsia personas y todo ese proceso. El proceso Albergaban que la conlleva, Ujú. por el estado en que quedaron, hay muchas personas que estaban eufóricas, Sí, se volvieron sí, agresivas, y sí. eso es parte del estado de negación. Claro. Y sobre todo, voy a decir, no sé si se duplica más o se vuelve más intenso cuando la persona no ven a su ser querido. Claro. Wow. Porque ellos necesitan ver el ser querido para adaptarlo a su realidad. O sea, aparte de que entro en la etapa de shock, Sí. no acepto, Wow. la negación no acepto, entonces ahora tampoco lo veo. Wow. Y ahora Eso me se tira. suma algo, Wow. se suma algo muy peligroso en este caso. Y lo que se suma es que la persona, al recibir un cuerpo muy distinto al que esa persona conoce, se le hace más difícil adaptarse a la realidad. Por lo Wow. tanto, el duelo se vuelve más complicado. Claro. Wow. O El sea, superar el duelo. Licenciado, escúcheme. O sea, que si una persona, voy a poner el ejemplo también, siguiendo esa línea, de una persona desaparecida, o sea, que para esa persona es muy difícil superar ese duelo. Sí, ya ahí estamos hablando del tipo de duelo blando.
Ok. El tipo de duelo blando se da así. por Lo digo, ejemplo. perdón, que lo estoy interrumpiendo, licenciado. Lo digo es porque si una persona dice, oye, está viva, está muerta, está viva, está Exacto. muerta, como Sí, que como que tiene ese- ese sí. dilema, ese dilema en su cabeza terrible. Hay posibilidad. Hay posibilidad de que esté vivo. De quedarse Ahí está la muerto, está esperanza. vivo. Entonces, qué bueno, porque allí quiero también poner otra idea que es muy interesante que la sepamos. Miren, el duelo blando, que significa justo eso, cuando una persona pierde un ser querido y no lo ha podido ver porque desapareció, Sí, se le es más difícil, cuesta arriba superar el duelo, porque no ha visto el cuerpo físico, no lo ha adaptado a la realidad. O sea, ya yo vi, está muerto, ya Correcto. lo Es acepté, aceptable, lo es acepté aceptable. como que está muerto, Sí. pero no, es como que la persona siguiera viva dentro de Siente esa esa persona. posibilidad de- Entonces, otro tipo de duelo blando también es cuando la persona sufre de Alzheimer, por ejemplo. wow. Claro. Wow. Ese es un tipo de duelo que la persona entonces le es difícil superar y sobre todo al familiar, al acompañante, porque el que pasa por ese proceso de Alzheimer no entiende la realidad, no sabe lo que está sucediendo, pero un hijo, por ejemplo, que antes la relación linda que llevaba con su padre, Sí. ahora su papá no No lo lo conoce. reconoce. Wow. Ese es un tipo de duelo que también hay que trabajarlo, es un duelo blando que hay que trabajarlo porque la persona ya tiene que incorporar a su papá que físicamente está vivo, a su Sí, mamá sí. o a ese familiar que físicamente está vivo, tiene que incorporarlo como que ya él no existe en su Claro, realidad. porque Wow. de hecho ¿Me entiende? pierden su Porque- personalidad. Sí, porque Sí. ya para el que sufre de Alzheimer Ya. ya no existe más nadie. Es como una persona Eso es como una desconocida. muerte. Es Y como todos una los muerte. días Wow. tiene pero- algo nuevo, despierta en un momento de su vida en específico nuevo, entonces ya no es la persona que era. Exacto. Wow, fuerte. wow, wow, wow. Sí. Yo quería preguntar. Entonces, para ir con el tema así, hay algunos tipos de creencia, mire, hablando del tema del duelo blando, hay algunos tipos de creencias religiosas que no ayudan a que la persona supere el duelo. ¿Cómo así? Y ustedes dirán, ¿qué tipos de creencias son esas? Esto yo me responsabilizo y lo digo como psicólogo, Sí, porque lo he observado en diferentes tipos de pacientes que tienen este tipo de creencia. Sí. Por ejemplo, el tipo de creencia que cuando una persona muere, por ejemplo, va al cielo, este Sí. tipo de creencia inconscientemente trabaja en la mente, dice, bueno, pues si la persona no ha muerto, está en el cielo, Está bien. no tengo por qué hacer una etapa de duelo. Exacto. Inconscientemente, wow. la mente trabaja eso. Oliver, eso es poderoso, Oliver, Está en porque... un mejor lugar, Espérate, ahora ¿verdad? estoy confundido, Oliver, porque decimos que los que mueren en Cristo van a resucitar cuando venga la nueva Jerusalén. Entonces, Porque están muertos que van a resucitar. sí, pero no, lógico, Exacto, lógico, muy lógico, bien, lógico. excelente, Pero lo Oliver. que- nuestro psicólogo nos está diciendo que se crea un duelo. Óyelo ahí. Entonces, no estamos mal nosotros los cristianos cuando decimos eso. Cuando decimos que Bueno, no, él está en el cielo, él va para el cielo, él está en el cielo. sí, no ayuda. No porque ayuda. tú no lo has adaptado a tu realidad de que la persona está muerta. Como, Ok. dice la Biblia, que el que muere nada sabe. ¿Entiendes? Ok, ok. Entonces, pero otra creencia es cuando la persona cree que va al infierno. Que hay Sí, un correcto. infierno. Es Sí, la misma. correcto, sí, Peor correcto. O sea, todavía. todo lo que conlleva a que el ser humano es como cuando se te pierde un ser querido, lo que tú hablaste. Sí, sí. Se perdió y no bueno, lo ve ahora. ¿cómo le hago el duelo? Si no sé, es más difícil. Correcto. Es lo mismo. Cuando yo creo que una persona cuando muere porque fue buena va al cielo o cuando si fue mala va al infierno, yo Sí. no estoy adaptando a esa persona a la realidad como que murió. Sí. ¿Me doy a entender? Entonces, Sino como que está ese allá arriba tipos y hay de una- creencia psicológicamente provocan en la persona que el duelo, o sea, la no superación de ese duelo. Correcto. Y por ejemplo, vamos a encontrar que hay personas que tienen ese tipo de creencia, son personas que tienen un tipo de ansiedad instalada, miedo, Ok. y este miedo se reproduce en otros tipos de sentimientos que no le permite al ser humano crecer en la vida o adaptarse a la realidad. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, este tipo de creencias, nosotros los cristianos debemos de trabajarla. Porque yo también creo que así como existe el bien, existe el mal y Correcto. que hay un enemigo
que no quiere que nosotros tengamos felicidad. Correcto. Entonces, esa creencia viene desde siglos. Ok. Y, por ejemplo, en el mismo Génesis vamos a encontrar que el mismo Satanás vestido de serpiente, o digo, no sé si vestido de serpiente, le dice no van a morir, ¿me entiendes? Oh, sí. Entonces, va utilizando, bueno, hay otro tipo de creencias también similar, que la persona resucita, se encarna en otra persona. Sí, Animales, correcto. Todo correcto. este tipo de creencias, el enemigo las emplea para que la persona, para trabajar psicológicamente o sea, Ok. en la mente. Entonces, quería puntualizar esto. ¿Me puede hacer la pregunta? Claro, mire, preguntándole sobre el mundo cristiano y el duelo. Sabemos que desde el principio nuestro plan no era que el humano muriera. Sí. Entonces, por eso yo siento que es tan chocante para nosotros ver cuando una Inaceptable. persona muere. El ser humano, dígalo usted como psicólogo, ¿el ser humano está preparado para el duelo? ¿Para que le duela cuando una gente se va? ¿Preparado para aceptar que la gente se fue y murió? A pesar de que sabemos que todo el mundo se va a morir, que Ajá. la gente muere. Porque lo sabemos todo el tiempo. O sea, Exacto. desde que existimos sabemos que Sí. nos vamos a morir en algún punto. Mira, realmente yo entiendo desde mi percepción y como psicólogo, nadie está preparado para aceptar. Por eso digo, el proceso de la muerte tiene sus etapas. Por eso hay acompañamiento a personas moribundas, que también hay como 9 etapas que tiene que superar la persona que ya sabe que va pronto a morir. Y qué bueno que tú haces esa pregunta, porque no es lo mismo que tú le hagas esa pregunta o te la hagas a ti misma o a Oliver, que es un joven que no llega a 30 años, a que tú se la hagas a una persona de 60 o 65 años o 68 Correcto. por allí. Claro. Porque ya desde que una persona entra a los 65, ya comienza a sentir, bueno, que sus días están contados ya. poco. O sea, no es lo mismo cuando uno tiene 30 o 20 años, uno lo que está pensando en crecer y voy a Hacer mi prepararme, vida, voy a hacer mi vida, Sí, hacer mi sí, familia. sí. Pero cuando llega esa edad, la gente dice, bueno, la Biblia dice que 70 son los años del hombre. Ay, Sí. madre. Y no lo se más ha- robusto 80. Y lo más Dios mío. robusto 80. Entonces ya comienza, por eso es que nosotros tenemos que ser misericordiosos, voy a utilizar esa palabra, o comprensivos con las personas ya de tercera cierta edad. Entonces, esa pregunta es muy, muy, muy interesante y que nosotros, por ejemplo, como jóvenes, yo todavía estoy muy joven. Claro, que tú. claro. Entonces, Chachito. todavía no estoy pensando, pero sí, para nosotros poder darle un buen acompañamiento y cuidar a personas mayores, debemos entender que ya ellos están pasando por esa etapa. Entonces, hay unos arreglos que se deben de hacer, como preparar testamentos. Y es muy doloroso para ellos, sí. me Y es imagino. muy doloroso porque Saber nadie que está se van. preparado. Porque nadie quiere morirse realmente. O sea, por más que digamos que sí. Yo no he visto un Nadie cristiano. se quiere morir. Yo no no- es lo mismo decir que me quiero morir Exacto. a cuando me voy a Es Lo que morir. mismo yo no he visto- llamarlo. Yo no he visto, De lo yo no mismo he visto llamarlo. un profeta de la Biblia, excepto Elías, que pasó por un momento difícil con un episodio de depresión, que dijera, bueno, ya está bueno, yo he gozado mucho, me voy a morir, y qué bueno. Nadie, creo y que con nadie. una sonrisa me voy a morir, ya estoy listo. Eso es así. Nadie Eso nunca es en la así. vida. Porque el gran enigma de la muerte no es ni siquiera el morir, Es que va a pasar. es si yo estoy preparado, si yo he arreglado todo, cómo he vivido mi vida, porque ahora tú comienzas una cuenta regresiva, Claro. aunque tú no lo creas, tú comienzas a pensar qué tú has hecho. ¿Qué hice? ¿Qué Y dejé? ¿Qué? ahí entra el perdón, Sí. porque tú dices, bueno, quizás ofendí a alguien en el pasado, hice esto, entonces todo eso hay que arreglarlo. La gente dice, bueno, cuando yo esté muy viejo me arrepiento. Correcto. Y eso. Pero es que nosotros, y aprendimos en este caso, que es que el enemigo no tira para darte tiempo que te arrepientas. Claro. El enemigo tira es Para para que de te una vez mantenga. dejarte aturdido y Se que no hace. tengas conocimiento. Se hace. ¿Me entiendes? Entonces, la muerte solamente estaremos un poco más preparados es dependiendo cómo vivamos la vida. Listen, Exacto. entonces tenemos
caramba, los Las tipos, etapas. las etapas. Ajá. ¿Qué más etapas tenemos? Mira, tenemos acá, la he escrito para que no se me escape Sí, sí. alguna. La etapa de rechazo es la tercera. Sí. En esta etapa hay culpabilidad. La persona tiende a culpar al otro. Y sobre todo, Ok. culpa al muerto. Por ejemplo, en este caso, que hubieron personas que Que fallecieron. sí, que fallecieron Ujú. y, por ejemplo, esposas que se fueron al lugar Yo le sin dije, el consentimiento yo le del dije. esposo. Ahí es una etapa también que hay que trabajar. Esa etapa Muy hay que dolorosa. trabajarla porque es de la culpabilidad. Y Culparse uno mismo. Yo fui que le sí, dije para que fuera para allá. Exacto, yo fui que le Oh, dije. Es algo muy difícil que si lo vemos el trasfondo psicológico es muy difícil. Listen, Sí. yo sí quiero, también me gustaría Ajá. preguntarle, Ajá. si, hablando sobre también la tragedia. Entonces, Sí, licenciado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se le dice a unos niños que perdieron su padre y su madre en esa tragedia? ¿Cómo tú le dices a un niño, mira, tu papá se murió, Está en la en el cielo. cielo de una Una estrella? Sí. ¿Cómo se le dice? O se le dice, mira, tu papá se murió, está muerto y ya. O se le dice por parte, ¿no? Que mira, que tu papá fue está al vivo, que está cielo. allí, que está paseando. Eso. Se fue de viaje. Está Se correcto fue- decirle que se fue de viaje. Exacto. O si no, y si el niño tiene ¿Tiene duelo. duelo? Exacto. Un niño tiene duelo. Sí. En realidad, sí. Los niños pasan todo ser humano pasa por un proceso de duelo siempre Ok. y cuando tenga una pérdida. De Ok. hecho, un niño que está muy encariñado con su perrito, lo pierde, tiene un tipo de pérdida. Ahora es cierto. vamos a responderte qué pasa cuando se le mueren los padres, la forma correcta de expresar. de decirle. Mirad, que esté escrito una forma correcta va a depender del niño, de la edad, del nivel de madurez, de la comprensión. Correcto. Y también hay que buscar, lo único es que no se le puede ocultar, pero sí hay que buscar la forma de decirle la verdad. eso es duro. Sí, es duro, Duro. pero déjame decirte algo, hay niños que tienen una resiliencia a la muerte más fuerte que los Adultos. que ciertos adultos. Aceptan más la muerte como una realidad, ya porque lo hayan vivenciado a través De un perrito, sí, a de través un del pececito. juego y todo Correcto. eso. Ya entienden que cuando la persona muere, ya no va A estar. a estar. Ahora bien, no es que usted le va a decir, mire, tu papá murió así de repente. Claro y pelado. No. Hay que irlo trabajando al paso. El momento va a indicar, pero hay que ser prudente. Claro. Hay que utilizar la prudencia al momento de comunicarle. Ahora bien, no es lo mismo cuando a un niño se le muere su papá que cuando se muere un hermano. Claro. Sí. Totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente, aunque el niño, por ejemplo, tiende a ver a su hermano como su papá. Sí. Si es el mayor, si es mayor. O si va es por el encima mayor. de él. Exacto, exactamente. Entonces, miren qué pasa cuando a un niño se le muere un ser querido. Vamos a decir se le muere un hermano. Sí. Cuando se le muere un hermano al niño, por lo general, el niño tiende, si es el más pequeño, tiende a ser el consolador de su padre. Y entonces Correcto. el niño se esconde el sentimiento Para por consolar. dolor, por motivo a no hacer sufrir a su papá. Y se Ok. guarda ese dolor. Ok. No quiere decir que no lo esté sufriendo, pero él se lo guarda allí. Y eso no le Entonces, puede crear daño en su Traumas. futuro. Sí, Trauma. sí. por el Sí, estilo. puede crear traumas a futuro. Por eso es algo que el niño debe estar en observación. Hay que llevárselo Sí. a un A un terapeuta. o sea, a un terapeuta, porque hay algunos tipos de juego, algunos tipos de terapias que se trabajan per se en el niño. Correcto. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, cuando el niño es mayor, cuando se muere, por ejemplo, el padre y el niño queda, y es el mayor, tiende a asumir la A tomar figura el- del padre. consolar al más pequeño. Exacto. Consolar a la exacto. mamá y al más pequeño. Exacto. Pero sí pasan por ese momento de duelo. Y de hecho, un niño puede pensar en la muerte. Por lo tanto, cuando suceden estos casos, como el que cuando el niño pierde a su papá, hay que tenerlo en observación Ok. y tenerlo en actividad.
que se mantenga en una actividad recreativa, Ok. una actividad donde usted lo pueda observar, que no le vengan, cuando lleguen esos tipos de pensamientos, usted esté ahí para auxiliarlo, porque sí le llegan ideación suicida Claro. a su mente. Entonces, el niño es igual un ser humano que pasa por esa etapa del duelo y también las mismas etapas que le pasan al adulto, también al niño. ¿Entiende? Lleva la misma etapa, la nueva etapa Sí, lleva el niño. El niño Ok. también entra en ese estado de que, wow. Y no, Pero una pregunta, licenciado. ¿Siempre van en ese mismo orden las etapas de duelo? O pueden ser- variar? Mira, Esa es sí, una buena muy- pregunta. es una excelente Niño, pregunta. Sí, exacto. porque mira, vamos a decir que a ti y a mí se nos muere un ser querido. A mí se me murió mi papá, a ti también mi papá. Si hacemos una evaluación o se hace una evaluación de los dos, se podría encontrar de que aunque muriesen los dos al mismo día, tú estás en una etapa y yo estoy pasando por otra. Porque va a depender del tipo de persona. La misma situación. Por ejemplo, no es lo mismo a un niño que se le muere su papá, un niño que tuvo siempre a su papá ahí. ¿Me entiendes? Que tiene toda su vida, su entorno, lo tienes Bien allí con apegado. su papá. Que- Bien, que hay son un padres- apego. son padres Muy unidos. buena palabra, el apego. Aquí es muy importante. No es lo mismo un niño que no estuvo siempre a su papá, no hay como esa vida relacional entre Ese ambos. apego. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a notar que va a haber una diferencia de la etapa. Ah, duele menos, el tal estado de vez. shock puede pasar rápido, la denegación, las otras etapas que he puntualizado. Bueno, me faltan algunas etapas. Tenemos la etapa de la tristeza profunda, que esta conlleva, la persona llora, se sumerge, Desconsolada. después de unos días hasta meses, la persona sigue llorando. Pero el llorar es importante en esta etapa. Para sacar. Sí, Correcto. importante. Y no que se haga el fuerte de que no voy a llorar, le hace Y uno peor. como compañero debería seguir, ¿verdad? Acompañándolo. Exacto. Las palabras sobrarían en ese... Porque es Eh, fuerte tú tener un compañero que tú convivías, suelen ser el más feliz, el que... Hablando de eso, de... Y tú verlo llorar es casi imposible. Doloroso. Decirle, Sí, wow. exacto. No llores, vamos a hacer algo. Tú Exacto. querer Pero no debería ser arreglarla, así. Ajá. Es fuerte. No debería ser así porque llorar no es algo malo. Sí. Ayuda, de hecho. Exacto. Sí. En ese momento tú Lo acompañas. lo Las acompañas, palabras lo sobran. abrazas, le pasa un vaso de agua, le hace un jugo, esto, que él Lo entienda. acompaña, Porque, es estar ahí. exacto, porque hay personas que en la etapa, si bien no me equivoco, en la etapa quinta, que es la etapa del miedo, en esta etapa la persona tiene miedo a la soledad, a que le abandonen. Entonces, A quedarse solo. sí, a quedarse solo es más sobre todo. Bueno, y ahora que se murió mi esposo, ¿Qué voy a hacer? dice la dama, voy a estar, me quedé sola, ya no voy a conseguir a más nadie porque no voy a tener a alguien como Sí, él. sí. Y todo esto, en el caso del niño o en el caso, sí, ya no voy a tener un compañero igual. Ese miedo, esa soledad que arropa al ser humano, sin embargo, si tú estás allí, él está demostrando que tienes un amigo, Claro. ¿entiendes? Y un hermano, porque la Biblia dice que hay amigos que son como hermanos. Sí. Claro. Sí. Estoy de acuerdo. Entonces, ya en la etapa sexta, que es la etapa de la racionalización, ya sí la persona comienza a aceptar ya sí la persona... Lo que está pasando. sí, la persona murió. Pensar lo mejor. Sí. Ujú. Vamos para la siguiente etapa. Sí, en la Lisa. etapa, en la etapa 7, la persona ya esa es la etapa de aceptación. En esta... En la 7. En la 7. Wow. Wow. Es la etapa de aceptación. donde ya- Aceptó que se Se murió. sufre mucho. Sí, sí, aceptó que se murió y como lo vemos, ya la persona comienza a reclamar sus derechos, comienza a insertarse, a hacer ciertas actividades que ahora no le estaba haciendo porque estaba en ese duelo Ese sumergido profundo, no Correcto. tenía deseo de hacer nada y entonces ahora en esa etapa de aceptación dice, no, la vida sigue. Hay otros motivos por el cual luchar en la vida,
por ejemplo, el padre que se le muere un hijo y tiene otro, bueno, tengo otro hijo que tengo que luchar por él, no me puedo quedar así. Correcto, O correcto. me quedé sola, pero estoy joven, no puedo Déjame buscar quedarme otro muchachito para enamorarme. A Ay, trabajar, tiene derecho. Espérate. Sí, O que no, así, o- adiós. Un clavo no se. No, o no. tengo que trabajar. No, pero ya está en la aceptación, Oliver. Ah, ya. Está en O la el- aceptación. es verdad. O aquí el que dirigía el hogar, el sostén económico era el esposo, entonces ahora no. Tengo que meter yo mano. Ahora soy yo. Entonces, La mamá y el hombre. sí, Sí. sí, la séptima, la etapa de Y entonces la aceptación. número 8, ¿cuál viene siendo? Es la etapa de renacimiento. Pero la persona en esta etapa de renacimiento dice, no, hay que trabajar, la vida sigue, hay que, tengo que realizar esa tarea, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es la gana de vivir, la Claro. etapa del renacimiento. ¿Y la última Sí. etapa? Y la última etapa es la etapa del perdonar. Me perdono Escucha. y perdono. Me perdono Y perdón. y perdono. Wow. Excelente. Oigan, Wow. lo que solemos hacer en la Pastor, primera etapa y en la segunda, Sí. de decirle a la persona que está pasando por el duelo, no, mira, perdónalo, a esto o lo otro, él no quiso hacer esto. Esas no son las frases en las primeras etapas. En la última. Ahora sí, ya aquí en esta etapa del perdón es donde la persona, como tú dices, perdona a su ser querido, ¿me entiendes? Se perdona en sí la persona vamos a decir, porque haya tenido que ver con ese caso. Comienza Correcto. a perdonarse porque entiende que vivir culpabilizado y culpabilizando toda la vida no trae ningún tipo de beneficio. Listen, entonces, una pregunta, sin ánimo de molestar. Pero una persona que haya perdido una relación, un noviazgo, un matrimonio, pasa ese proceso, esa nueva etapa. Sí. Y van al colmado diciendo que dame 10 pesos de varilla. ¿Qué? No, tú estás en un colmado. Y es espagueti. No, es frustrado que lo dejan. Sí, no, claro. Miren, es que Es la difícil, pérdida. oye. miren, Es fácil. No caiga ahí, Oliver, ¿oíste? No bueno. caiga ahí. Hablando base a la señor experiencia. ¿Tú Están caíste hablando ahí, Samuel? ¿Tú personal. caíste ahí, Samuel? No. Están hablando No. Y personal. aunque sí lo niego. Ah. Mire, la Sí, pérdida licenciado. por un matrimonio conlleva a un duelo. Un duelo que hay que superar. ¿Entiendes? Como tú dices, esa persona que de repente, mire, todas las relaciones que se rompen, hasta un noviazgo, Correcto. dejan, vamos a decir, Secuelas. secuelas. O sea que las desilusiones son una pérdida también. Exacto. Bueno. De hecho, la seguridad También. es un tipo de pérdida. Cuando yo pierdo la O sea, confianza. Exacto, En cuando sí tú mismo. pierdes la confianza. De hecho, yo creo que un tipo de pérdida que ya hemos superado los dominicanos es el de la inseguridad. Ah, no, claro, ya. La inseguridad de, Esa bueno, parte. realmente no podemos salir a la calle porque allí nos atracan. Sí. Lo que tú hablabas al principio. Uno Tengo nace. miedo de entrar a miedo. cosas. No, entras Sí, rápido. ya él- Uno nace. ese es con un tipo de duelo que él tiene que superar porque todavía no lo ha superado. Entonces, Qué fuerte. Sí, es fuerte. Y si, Entonces, me pasa algo como que me atracan, también. ese otro O que me tipo. chocan. Tú tienes, me chocan. también. No, yo sí tengo experiencia en Escucha. ese duelo. Ay. Esa ¿Cómo yo la cuántas veces te viví. has atracado? Perdón, licenciado. En esta corta vida, yo he sido atracado 4 veces y una arrebatada. Ay, 4 veces y me arrebatan un teléfono. No me estoy riendo. Sí. entonces, Sí, entonces licenciado, mira, sí. este tipo de pérdidas que se acumulan una tras otra en Van él, 4 ya. Van 4. O sea, le está diciendo aquí no hay inseguridad. Para él no hay inseguridad. Está potente, Samuel. Entonces, Y está a pie hoy, él licenciado. tiene la Licenciado, pérdida, está a pie hoy. la pérdida de la seguridad. Job pasó más. ¿Entiendes? Para él no hay seguridad, entonces ese es un Tipo Un de duelo. Conlleva un duelo que hay que sí, superar. Wow. realmente. Pero también cuando una persona pierde la casa, están dentro de las Ay, pérdidas sí. de Cosas bienes materiales. Si se cuando le una persona- quema. sí, si se le quema, dice, wow, tanto tiempo que duré. Por ejemplo, en el caso del incendio que pasó en Hollywood, las Sí, personas que sí, perdieron sus correcto. casas, Sí, correcto. Muy doloroso. pérdida. Sí. Si se te roban el coche, el carro. O te lo quita la Sí. Bueno, la MET te lo puede volver a entregar, dice, me lo va a entregar en un momento. Pero si Son es, amigos míos. si es que se perdió y no ha aparecido, hay que hacer un duelo. Tú entras inmediatamente en duelo. Listen, y perdone que lo estoy interrumpiendo. No Ya te tenemos preocupes. que irnos. Sí. Me voy, Samuel. Sí.
¿qué mensaje a esta persona que está pasando un duelo, que está viendo un duelo, que está en uno de los procesos, una de las etapas, perdón? ¿Cuál sería la recomendación como especialista en la materia? Sí, por ejemplo, las personas que están pasando por un duelo, lo importante, las personas que están pasando por el duelo, lo importante es que conozcan las etapas. Y entenderse a sí mismo es muy, muy importante. Si entender que las etapas, que el duelo tiene sus etapas y que todo va a ir pasando, en la vida todo pasa. Hasta todo los pasa. problemas. La tristeza, aún la felicidad, de un momento a otro pasa. Entonces, en la vida, no olvide esta frase, en la vida todo pasa. Y entonces, está pasando ahora mismo por la etapa de la negación, es una etapa, pero pronto va a pasar a la otra etapa, porque nada queda siempre. igual. El agua que el río bajó hoy no será la misma mañana. Claro que no. ¿Me Así es. entiende? La vida trae cambio. Entonces, en todo esto puedo decir que lo he visto en la terapia, las personas que tienen fe en Dios, que tienen su confianza y que se acercan a Él, el Dios del cielo le da consolación. Amén. Y pone los pensamientos adecuados para cada ocasión. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros en esta vida? No es lo material, sino lo que nos garantiza a nosotros es la vida eterna que Dios nos tiene preparado. Amén. Y en eso es que debemos de enfocarnos. Amén. Amén. El licenciado, denos dónde usted está, dónde usted está trabajando, dónde trabaja, si no puede dar el número de contacto también suyo, para que también si alguien quiere llamarlo, quiere comunicarse con usted, quiere una charla, sería bueno, sus redes también, todo esto, dice. Sí, excelente. Yo trabajo de manera online. Pueden anotar mi número 849-452-0885. Repitiendo, por favor. Repito, 849-452-0885. También me pueden encontrar en Facebook. Estoy hablando ya más puntualizado sobre diferentes tipos de temas que nos ayudan a vivir en la vida. ¿Y cómo lo Desde el localizamos partido en Facebook, Licen? Reinaldo Delgado. Reinaldo Delgado. Y también estamos en TikTok. Ay, Excelente, ay, ay. excelente. Está activo dando el Antes- mensaje. Excelente, Antes excelente. era muy apático a las redes sociales, pero me he dado cuenta no, Licen. que donde están las personas Llega. hay que estar. Hay que llevar el Porque mensaje. hay que ayudar a las personas. Hay que variar, hay que- Licenciado Reinaldo. Muchísimas gracias, de Sí. verdad. Ok. Son un excelente equipo. La verdad que Emma, estoy muy maravillado con ustedes. Que Gracias, Dios les gracias. siga bendiciendo. Sí. Gracias. Y les expanda el territorio. Amén. Ese Muchas Lo gracias, recibimos, lo muchas recibimos. gracias, licenciado Reinaldo del Delgado. Ha sido un tema muy interesante. Yo he quedado anonadado. Anonadado. Y de verdad que me ha edificado mucho. Yo procuro también compartir de estos mensajes. Esperamos que en otra oportunidad pueda también venir a estar con nosotros y también abordarnos con otros temas. Esto ha sido Emma.